Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en atención a lo acordado y a lo señalado por el presidente de esta comisión, vamos a comenzar a exponer fundamentos de manera general respecto de las enmiendas presentadas por los consejeros de la Masa, Ortega, Silva, Solar y Sporer. Como bien es sabido, conforme a la entrega de las enmiendas realizadas al Consejo, en el artículo 39, inciso primero, se propone sustituir. No sé si será necesario, señor presidente, leer el artículo. No es necesario. Ya. Perfecto. Se ha propuesto sustituir el inciso primero del artículo 39 del anteproyecto por el siguiente. Las personas tienen derecho a participar en los asuntos de interés público mediante la elección de representantes, plebiscitos y mecanismos de participación que la Constitución establece y a través de los mecanismos de participación en conformidad con la ley. Lo que se ha buscado con esta enmienda es, en definitiva, suprimir el término referéndum, atendido a que el anteproyecto, de manera bastante poco precisa, no define la voz referendos, y el informe de las comisiones de sistema político tampoco lo precisa. Este es el mecanismo propio, el referéndum, de la democracia participativa o directa, mediante el cual el pueblo acepta o rehúsa un proyecto de ley establecido por los gobiernos a nivel nacional, regional o local. Eso es parte de lo que entendemos como doctrina latinoamericana. En definitiva, al no estar esta descripción señalada en el texto, hemos entendido que sería propicio suprimirla. Vamos a ir a continuación al siguiente artículo, el artículo 40. En el artículo 40, inciso primero, se ha propuesto sustituir del anteproyecto la expresión plebiscitos, lo mismo, también la expresión referéndum, en atención a los mismos argumentos señalados anteriormente. Aquí lo que hemos hecho es una réplica de los argumentos. Son un poco mayores los argumentos, pero en realidad, en atención al tiempo y a la cantidad de enmiendas, voy a referirme ya a lo señalado precedentemente. A continuación, el artículo 41, referente al sistema electoral, aquí lo que hemos hecho... Disculpe que interrumpa. Sí, perdón. Yo quisiera, perdonen esto, pero quisiera replantear la idea de que podamos ir quizá teniendo una conversación mucho más cercana, enmienda por enmienda, porque creo que eso nos permitiría ir comprendiendo los temas todos, tratando de acercar posiciones respecto al entendimiento que se debe tener de los conceptos utilizados. Creo que avanzamos más que una especie de exposición. Yo estoy de acuerdo con lo que planteaba Jorge al principio, el consejero de la Masa, digamos, al principio, ¿no? Y Julio Ñanco. Perdone, presidente, por... No, está bien, por replantearlo, pero creo que sería útil, sinceramente. Sí, pero lo que ocurre es que después vamos a tener la discusión particular. Por ahora, y si usted se fija, además, hasta el momento lo que ha hecho el consejero de la Masa es referirse a varios artículos, pero que cambian la misma palabra o suprimen la misma palabra. O sea, estamos en lo mismo. No habría que detenerse en el 39 y después en el inciso 3 del 39 o en el inciso o en el artículo 40 o el 41, porque todos tienen por propósito suprimir la expresión referendo.
Ya, me parece a mí que eso se aparta un poco de lo que habíamos conversado, pero yo no tengo inconveniente. Yo quiero que el procedimiento aquí lo vayamos construyendo entre todos, ¿no es cierto? Y algo que nos resulte cómodo y que nos resulte fundamentalmente eficiente por el problema de tiempo que tenemos. Entonces, por eso es que yo quiero insistir. Por lo menos lo que esta presidencia entiende es que vamos a hacer una mirada general y la próxima semana vamos a entrar en un debate particular. Eso es lo que yo entendía. Gracias, consejero. Consejero Lamanza, le ruego que continúe, por favor. Gracias, señor presidente. Además, comprendiendo la inquietud de nuestro consejero Cristian Suárez. Perdón, consejero. Bueno, muchas gracias. Bueno, será la sana doctrina, dirán ustedes, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos precisamente fundamentando los motivos por los cuales se realizó la enmienda del artículo 41. Respecto del artículo 41, solamente recordar que es para sustituir en el inciso primero la frase votaciones populares, plebiscitos y referendos por votaciones populares y plebiscitos, precisamente concatenado en relación a lo señalado anteriormente. Y esto porque, en definitiva, no se precisa en ningún artículo del anteproyecto qué es o a qué se refiere el término referendo o referéndum. Entendemos que son sinónimos, pero no existe claridad respecto del tema. Tampoco se deja claro que en el informe de la comisión, tampoco se deja claro precisamente en el informe de la Comisión de Sistema Político. En el mismo artículo 41 se propone sustituir en el inciso quinto la expresión el resguardo del orden público durante las elecciones y plebiscitos corresponderá a las Fuerzas Armadas de Carabineros de Chile y Gendarmería de Chile del modo que indique la ley. Aquí lo que se ha buscado es que se incorpore dentro de este inciso quinto la labor que realiza Gendarmería de Chile dentro de recintos penitenciarios. Lo que se ha planteado es que Gendarmería, en definitiva, cumple un rol de resguardo del orden público en el caso del sufragio de personas privadas de libertad, y en atención a ello se ha creído necesario su inclusión a nivel constitucional. Más allá si podemos estar de acuerdo o no con el voto de privados de libertad, debemos entender de que la ciudadanía se pierde, con lo cual se limita la posibilidad de sufragar y de ser elegido popularmente en aquellos casos en que se ha sentenciado a un condenado a una pena, bien digo, mayor a 3 años y 1 día. Por lo tanto, las situaciones de los privados de libertad, de prisiones preventivas o que tengan una pena inferior podrían ser objeto de participación a través del sufragio, lo que equivale poder hacer partícipe de este proceso a Gendarmería, velando por el orden al interior de los recintos penitenciarios para ello. Ya, vamos al artículo 42. En el artículo 42, sobre partidos políticos, se ha propuesto agregar un inciso tercero nuevo al artículo 42 del siguiente tenor. Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias, ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. ¿Cuál es el fundamento de este inciso nuevo? Es buscar establecer, en definitiva, parámetros en cuanto a que los partidos políticos
solo podrán actuar dentro de las esferas que les son propias. Esto de manera general podríamos complementar quizás un poco más, pero la idea básicamente ha sido delimitar la responsabilidad de los partidos políticos en esta materia. Luego, en lo que tiene que ver con el artículo 43, se ha propuesto, en el inciso primero, agregar, luego de la palabra asociarse, lo siguiente. Esto es formar o conformar, podríamos también proponer. Afiliarse y desafiliarse. Aquí lo que se ha visto en definitiva, que en este artículo, en materia de partidos políticos, se ha omitido el derecho, ¿no es cierto?, para conformar partidos políticos y para desafiliarse. Eso es lo que hemos entendido. Buscándose corregir una omisión de la comisión experta, porque la norma no precisa en cuanto no especifica la expresión asociarse, y en este sentido la enmienda del Partido Republicano viene a complementar dicha norma, lo que podría también ser objeto de unidad de propósito con la UDI referente a la enmienda 18/3. En el mismo artículo 43 también se incorpora, a continuación de la expresión asociarse, la frase retirarse, puesto que toda persona que tiene derecho a incorporarse, a afiliarse a un partido político, deberíamos entender también, tiene la libertad para renunciar, para desafiliarse al mismo. Luego tenemos el artículo 44, referente a, en el inciso segundo, se ha propuesto agregar en el inciso segundo del artículo 44, entre las frases no representen los principios básicos del régimen democrático y como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la frase procuren el establecimiento de un sistema totalitario. Creemos necesario que la enmienda busca proteger a la democracia porque su amenaza, la amenaza de la democracia, no siempre reviste la forma de métodos violentos. Muchas veces es por la vía democrática que partidos con inspiración totalitaria participan de la vía política, como lo demuestra la experiencia latinoamericana. Muchos partidos con inspiración totalitaria infringen de esta forma abiertamente los derechos humanos. Ese es el fundamento de esa enmienda. A continuación, en lo que dice relación con el artículo 45, se ha propuesto suprimir en el inciso quinto del artículo 45 la expresión o su programa, quedando básicamente a salvo la expresión principios. ¿Cuál es el fundamento de esta enmienda en general? Es que se busca suprimir dicha expresión programa porque las órdenes de partido no pueden estar condicionadas a cambios mediáticos según la conducción temporal del partido. Vamos a continuar con la siguiente. En el mismo artículo 45 se ha propuesto sustituir el inciso octavo de dicho artículo que señala sus elecciones internas en lo que respecta a su órgano ejecutivo nacional, órgano intermedio colegiado nacional, así como el Tribunal Supremo, serán supervigiladas por el Servicio Electoral y calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones en la forma que señale la ley. Esta enmienda tiene por objeto resguardar la autonomía de los partidos políticos y por lo tanto el servicio electoral no debe sujetarse a la administración del proceso, sino que creemos que es necesario que el servicio electoral ejerza una labor de supervigilancia, de control, de fiscalización. Por eso hemos propuesto la sustitución del término administrar por supervigilar. Y esto es para efectos de garantizar la independencia y respeto de las normas básicas de la democracia
transparencia y legalidad del proceso eleccionario. A continuación, en lo que dice relación al artículo 46, ¿posible que pueda nombrar el número de la enmienda para no perdernos en el seguimiento, por favor? Bueno, sí. Está en este momento. Ahí está. 28.3. Sí, 28.3. Esa es la que estaba explicando recién. Recién, sí. Del proceso eleccionario interno. Sí. Ya. Esa es la 28.3. 28.3. Sí. Y ahora le corresponde a la 35.3, ¿no? 35.3. Sí. La 35.3 recae sobre el artículo 46, para agregar en el artículo 46, entre mecanismos y de participación ciudadana, la palabra consultivos. ¿Cuál es el fundamento de esta enmienda? Esta enmienda tiene por fundamento buscar que cualquier mecanismo de participación ciudadana que se establezca por el Congreso Nacional sea siempre de manera consultiva, evitando consecuencias vinculantes. Aquí no hemos suprimido el artículo 46, sino lo que buscamos es precisar que estos mecanismos de participación en realidad tengan por objeto una finalidad de carácter consultiva, no vinculante. ¿Y cuál es el fundamento de fondo? El fundamento de fondo es que tenemos una tradición democrática chilena en donde ha prevalecido durante siglos el sistema de representación democrática, en donde los electores eligen a sus representantes para que estos puedan también legislar y tomar decisiones en representación, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Luego tenemos el artículo 47. El artículo 47 tiene la enmienda número 36/3, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que propone? Esto propone sustituir el inciso primero, la voz personas habilitadas para sufragar, por ciudadanos, y además la frase iniciativa popular de ley por iniciativa ciudadana de ley. No hemos tenido la intención de suprimir este artículo, sin embargo, la intención en el fondo es que la enmienda busque que quienes presenten, ¿no es cierto?, estas iniciativas populares tengan un arraigo con el país. Y creemos que este arraigo es consustancial con la calidad de ciudadano, más que con la calidad genérica de persona habilitada para sufragar. Es así que creemos además que aquellas personas, por ejemplo, que obtienen la calidad, ¿no es cierto?, de nacionales, como chilenos, como por ejemplo deben de esperar 5 años para poder optar a cargos públicos, por lo que no parece pertinente que cualquier persona que no sea ciudadano pueda incidir en el debate político a través de iniciativas de norma, sin perjuicio de que puedan participar de todos los mecanismos de participación ciudadana existentes y no vinculantes. Ese es el fundamento. Creemos que existe un arraigo necesario, mayor, para poder exigirle a aquellas personas que quieran participar, ¿no es cierto?, de este tipo de iniciativas populares. Luego tenemos la enmienda 37/3 relativo al artículo 47, inciso 3, para sustituir la frase iniciativas populares de ley por iniciativas ciudadanas de ley. Lo mismo. Eso en definitiva con el artículo 47. Existen otros detalles que son relativos, por ejemplo, al mejoramiento de la redacción, de las tecnologías disponibles o mejores tecnologías, pero lo estamos evaluando. Eso es un tema que está en evaluación, señor presidente, no sé si podemos omitirlo.
Luego tenemos el artículo 48, que se ha propuesto suprimir, que es precisamente, esta es la iniciativa 43/3, y se ha propuesto suprimir porque el artículo 48 no guarda ningún correlato con la historia constitucional chilena y es también contraria al principio de la democracia representativa clásica. Aquí tenemos que la iniciativa derogatoria de ley alejaría o pretendería alejar del régimen democrático representativo al sistema constitucional. ¿Qué podemos señalar además respecto de esto? Que se rompe con un sano equilibrio de poderes por cuanto un principio básico es que las leyes rigen para todos por igual. Por eso hemos propuesto suprimir dicho artículo. Además que creemos acertado que muchos de los expertos que visitaron la comisión no opinaron o no informaron favorablemente respecto de este artículo. Tenemos a continuación el artículo 49, que tiene la enmienda número 45/3 y en realidad esta es una enmienda que busca suprimir el artículo también, básicamente por 3 razones. Primero, porque esta materia ya está arreglada en la ley 20.500. Segundo, porque existe ausencia de criterios para llevar a efecto esta participación propuesta por el artículo 49, siendo bastante ambiguo lo que señala dicha disposición. Y tercero, porque a pesar de la ambigüedad de la expresión sobre diversos niveles de la administración del Estado y gestión pública, se cae en una reglamentación que podría ser compleja para las administraciones regionales y locales del país, pudiendo tener un impacto que en realidad hemos visto que no ha sido estimado, sobre todo a través de problemas a nivel, precisamente como dije, de gobiernos locales. Luego, en lo que dice relación con el artículo 50, hemos propuesto básicamente un reemplazo del artículo 50 que dice relación con la enmienda número 46/3. Esto es respecto a los foros de deliberación ciudadana. Y se ha propuesto reemplazar este artículo por un foro no de deliberación ciudadana, sino que por un foro de fiscalización ciudadana. ¿Y por qué? Porque entendemos de que, o hemos entendido, de que el foro de participación ciudadana no tiene un objeto, o no comprende en el anteproyecto un objeto concreto, definido. Creemos que deliberar por deliberar no tiene una finalidad clara. Y cuando transformamos este foro de participación ciudadana en un foro de fiscalización ciudadana, estamos dotando de contenido precisamente a esta institución. ¿Para qué? Para darle una finalidad concreta, una finalidad que ha sido solicitada muchas veces desde las comunas, desde las ciudades, que en definitiva han visto muchas veces cómo se dilapidan recursos públicos en licitaciones sin sentido o en contratos que en realidad no son adecuadamente fiscalizados, toda vez que entendemos que la Contraloría General de la República, las Contralorías regionales, muchas veces no disponen de los fiscalizadores suficientes para realizar una efectiva fiscalización, pudiendo de esta manera dotarse a las comunas, a las regiones, de un foro adecuado de fiscalización ciudadana integrado por ciudadanos comunes y corrientes, solamente con el requisito de tener títulos profesionales de abogado, auditor y de ingeniero civil.
Esto, sin embargo, puede ser objeto de complementación o de modificación. Nosotros creemos que es posible. Y creemos que es una necesidad y que es un anhelo de muchas personas que en realidad reclaman por la mala gestión de los servicios públicos a nivel regional y a nivel local. Creemos que es una iniciativa que es el resultado de esa demanda, de ese requerimiento ciudadano. Luego el artículo 51, no tenemos enmiendas respecto de él, y el artículo 52, que sería el último con enmiendas, es un artículo, señor presidente, que estamos evaluando las 47.3. Esta enmienda la estamos evaluando en el sentido de eventualmente quizás retirarla, no lo sabemos todavía. Vamos a conversarlo. Eso sería todo, señor presidente. Entonces, corresponde que a continuación ofrezcamos la palabra. Ofrezco la palabra para hacer consultas al expositor don Jorge de la Maza. Perdón, no lo había visto. Comisionado, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Quiero decir que tengo un profundo conflicto de interés con el capítulo en cuestión, porque si de amores pudiese hablar, uno de mis mayores amores institucionales son los partidos políticos. En serio, soy una persona muy extraña. Y sobre esa base quisiera hacer la siguiente pregunta. En primer lugar, hay una indicación, la número 16-3. Los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas que les son propias ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. Eso no es una novedad. De hecho, señor presidente, por su intermedio, es una cláusula que actualmente existe en el artículo 19, número 15 de la Constitución, y que dice relación con una estructura de regulación de los partidos políticos basados en no realzar el rol que tienen dentro de la política en general. Y voy a explicar por qué. Primero, porque la doctrina, me acuerdo que uno de los primeros libros que leí a propósito de la Ley de Partidos Políticos de 1987 fue la de la profesora Ana María García, y que decía, comentaba esta cláusula que también está repetida en la Ley de Partidos Políticos actual, y se preguntaba cuáles son las actividades propias de los partidos políticos. De hecho, también yo escribí un libro sobre la historia institucional y jurídica de los partidos políticos en Chile. Y recopilando información sobre esta cláusula, sobre las actividades que le son propias a los partidos políticos, ningún tratadista la ha podido develar, sino solo cuando se refiere a la participación en los procesos electorales, como antiguamente decía el artículo 2 de la ley número 18.603. Entonces me gustaría saber qué se entiende por actividades que le son propias a los partidos políticos, cuando al menos de la propia definición, que no es una definición antojadiza, sino más bien es una definición que proviene del derecho comparado y que también tiene como fuente la propia ley de partidos políticos, que de hecho proviene de una definición me parece que es de Costa Rica, Colombia y Alemania. Hay como una mezcolanza importante ahí. Señala específicamente el objeto, los fines de los partidos políticos y las obligaciones de los partidos políticos. Entonces, me gustaría saber cuál es el objeto
de establecer una cláusula que en el fondo hasta el día de hoy la doctrina ha señalado que no tiene definición sobre las actividades que le son propias. Por el contrario, el propio artículo 2 de la Ley de Partidos Políticos actual señala innumerables actividades que también pueden compartirse con otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pudiese ser una cláusula que pudiese volver a la teoría de la sospecha a los partidos políticos. Al menos en doctrina, en la regulación en materia de derecho electoral, que justo le comentaba aquí al profesor Soto que me toca hacer clase un rato más en la Universidad Adolfo Ibáñez sobre este tema. A partir de 1987 hasta el año 2015 se hizo una regulación de los partidos políticos, pero a través de la sospecha. Es decir, tratando de reconocerlos. Por ejemplo, usted ve el artículo 19, número 15 actual, está a propósito del derecho a asociación, es decir, como una manifestación más del derecho a asociación, y precisamente menguando o desconociendo su importante actividad, señalando que no podrán realizar, o sea, que no podrán ni tener el monopolio de la participación ciudadana, cosa que no consagra este texto, el anteproyecto, no lo consagra, establece la participación de los independientes y también otros mecanismos de participación. Y además trata de enarbolar una definición propia del constitucionalismo democrático liberal chileno a propósito de lo que se entendería como principal objeto de los partidos políticos, que es la articulación de diversos intereses particulares para transformarlo en un interés general o una propuesta común. Entonces, quisiera entender, en definitiva, el porqué de esta cláusula respecto de como esta limitación a actividades que le son propias sin saber cuáles son. De hecho, de la exposición señalada recientemente tampoco se definió cuáles eran las actividades propias de los partidos políticos. ¿Ya? En segundo lugar, número 17. Todos entendemos que el derecho a asociación implica no solamente el derecho de asociarse con otra persona, sino también de poder terminar la asociación. Quisiera saber si es que para usted es muy necesaria esa tautología, que es afiliar o desafiliarse, como manifestación del derecho a asociación a propósito de esta como referencia a afiliarse o desafiliarse, que es propio de la práctica del derecho a asociación, al menos como para ahorrar un poquito de palabras sobre eso. Después, en la indicación, y para evitar cualquier clase de malentendido, si me permite, señor presidente, la indicación, deme un segundito, aquí, indicación 32 y 33. La 32 creo poder entender, a ver si es que a propósito de la eliminación de la expresión público en cuanto al financiamiento, dado que al menos la ley establece que pueden existir mecanismos de financiamiento privado por parte de personas naturales, que si va por ahí, súper, no hay problema. Pero sí me preocupa la siguiente, y que yo lo había manifestado anteriormente, de hecho se lo pregunté al presidente Piñera en su oportunidad, su opinión, porque una de las cláusulas que estableció la comisión experta era la prohibición de financiamiento de la actividad política en general y de los partidos políticos en particular por personas jurídicas distintas del fisco. Y cuando me refiero por personas jurídicas distintas del fisco, básicamente me refiero a empresas. Ustedes saben que, tal como le señalo a algunos alumnos, el derecho electoral va detrás del fenómeno político, y cuando aparece un fenómeno que es indeseable, normalmente pues con posterioridad viene la regulación en ese sentido. Entonces quisiera saber cuál es el objeto de la eliminación de la cláusula de prohibición de personas del financiamiento de la política de personas jurídicas distintas del fisco, lo cual pudiese traer diversas interpretaciones de la indicación de la UDI en la número 33, por si acaso.
No, sí. Sí, lo no, o es por... Perdón, entonces estoy solo como dando bote, perdón, pero téngalo presente para no repetirme, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta al consejero don Jorge de la Maza? Sí, comisionado don Sebastián Soto. Muchas gracias, presidente. Mi pregunta no solo involucra una indicación patrocinada por el consejero de la Maza y otros colegas de otros consejeros, también involucra de otros consejeros, porque me parece que nos permite estructurar una discusión que creo que vale la pena tener presente con todas las indicaciones que están sobre la mesa y así mirarla globalmente, que son la discusión sobre las elecciones internas de los partidos políticos. La comisión experta propuso que sean administradas por el CERVEL y calificadas por el TRICEL con una norma transitoria que hacía una gradualidad. Y hay al menos 3 indicaciones que entran en esa materia y que yo creo, presidente, por su intermedio a los consejeros y consejeras, que debiera ser mirada con atención, porque creo que las preguntas que están en juego es ¿cuándo administra el CERVEL las elecciones internas y cuándo supervigila el CERVEL las elecciones internas? Luego, ¿cuándo califica el TRICEL? ¿Cuándo califica el Tribunal Supremo? ¿O cuándo se puede apelar al TRICEL? Es decir, es una matriz. Y por cierto, ¿qué elecciones internas? El órgano directivo nacional, el consejo, algunos. Entonces creo que es una matriz que tiene 3 variables en donde la indicación número 28 del consejero de la Maza, Ortega, del consejero Silva, de la consejera Sperer y del consejero Solar, se refiere a le entrega la supervigilancia al CERVEL, pero la calificación al TRICEL. En cambio, otras le entregan la administración al CERVEL, pero la calificación al Tribunal Supremo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué modo es que el texto constitucional aumenta las probabilidades de que las elecciones en el tribunal, en las elecciones internas de los partidos políticos tengan garantías, tengan controles, sea por la administración o supervigilancia del CERVEL, sea por la calificación externa o interna? Y entonces creo que eso no se puede definir en una sola indicación o mirando solo una indicación, sino que requiere un acuerdo previo para intentar hacer calzar esas 3 variables que planteo. Entonces, la verdad, consejero de la Maza, claro, mi pregunta era solo sobre la indicación 28, pero creo que permite abrir una discusión que involucra otras indicaciones y que pienso que debieran discutirse al margen de las indicaciones para intentar promover una unidad de propósito sobre la supervigilancia o administración del CERVEL, sobre la calificación o no del TRICEL y del órgano del Tribunal Supremo. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisionado don Sebastián Soto. Ofrezco la palabra a la consejera señora Jessica Bengoa. Gracias, presidente, por su intermedio. Solo consultar respecto a 2 temas. Una que a nuestro parecer es más bien una restricción hacia los partidos políticos en el momento en que se dice, o más bien entendiendo que, si bien es cierto, estamos de acuerdo que no debe tener privilegio alguno un monopolio de la participación, pero la prohibición de participación en actividades ajenas a las que son propias, que es restringir también la labor de los partidos políticos, preguntarle, ¿cuál es el propósito de la restricción? Y esa restricción también ¿qué se entiende por actividades ajenas? Y si finalmente la aplicación de esta propuesta permitiría que los partidos se puedan o no relacionar con juntas de vecinos, otras organizaciones gremiales o estudiantiles. Y también, ¿cómo creen ustedes que esta enmienda no limitaría el ejercicio de la política y de la participación ciudadana? Esa es una, y la otra tiene que ver más bien Señor con... presidente. Sí. ¿No me escuchaste? No. ¿Todo de nuevo? No, sí, no necesito el número de la enmienda, por favor. Esa es
16.3, ¿o no? En la 16.3, según entiendo. Sí, es la 16.3, que establece esta especie de restricción que a nuestro parecer generaría ciertas dificultades, ¿no?, de la relación de los partidos políticos con las diversas comunidades y con las organizaciones en nuestra sociedad. Esa, y había una que tenía que ver también el tema de los foros, principalmente por los foros de fiscalización ciudadana. En este caso existe una especie que como se suprime más bien este foro nacional, generando un órgano colegiado con 3 profesionales, que aumenta el quórum de ley para su regulación, y principalmente ¿por qué el cambio de nomenclatura del foro de deliberación a fiscalización? La modificación del objetivo, porque finalmente también se modifica su objetivo de ser de colaborador consultivo, deliberativo, y más bien también restringe el nivel de aplicación a uno más circunscrito a nivel regional y comunal, que finalmente tiene la posibilidad de aportar en términos de la ejecución del presupuesto público, ¿no? Principalmente saber por qué esa composición. Eso. Bueno, más bien es como, no sé, quizás poder profundizar respecto a esa enmienda. Eso, presidente, gracias. Gracias, consejera. Consejero Suárez. Muchas gracias, presidente. Quisiera preguntar y partir de una reflexión también al consejero de la Masa, quien expuso por el Partido Republicano. Me dio la impresión de que en el fundamento de su exposición estaba muy presente la idea de proteger la democracia representativa, ¿no es cierto? Eso fue como un hilo conductor de la argumentación para la presentación de las distintas enmiendas que se han presentado. Sin embargo, me llama la atención que precisamente lo que está en crisis es la democracia representativa, digamos, y uno diría que, yo pensaría que la forma de resolver los problemas de la democracia representativa es buscar la manera en que la sociedad civil se exprese. Yo lo he manifestado esto desde el principio, lo vuelvo a sostener aquí, me llama enormemente eso la atención, porque la democracia representativa es la democracia que se ejerce a través de los partidos políticos principalmente, ¿no es cierto?, de los representantes, y yo creo que estamos en un tiempo en que el pueblo quiere opinar también, el pueblo quiere decidir también. No solamente que decidan sus representantes, precisamente lo que la gente está resintiendo es la lejanía de los representantes con la ciudadanía. La lejanía, la distancia. Y hasta donde yo conozco, en la experiencia europea donde este problema se plantea, lo que se intenta es ver cómo permitir que la ciudadanía se vaya expresando. Y por cierto también, los cuerpos intermedios como los partidos políticos, respecto a los cuales deberíamos predicar una mayor democracia interna, un mayor control de los partidos. Entonces, me llama la atención el que el conjunto de las enmiendas morigeren o atenúen disposiciones que habían sido unánimemente planteadas en la comisión de expertos, destinadas a dar una solución, que es una solución que a mí no me parece del todo perfecta, me parecía incompleta, yo lo he dicho desde el inicio, a este problema, a través de instancias como los referendos, los foros de deliberación, o, ¿no es cierto?, los plebiscitos comunales, en fin, y regionales. Yo entiendo que en lo que respecta
a los referendos, ahí lo que hay es un problema técnico de denominación. Lo que se quiere saber probablemente es qué es lo que significa un plebiscito, qué es lo que significa un referendo, y yo ahí simplemente quisiera recordar que la expresión en las democracias constitucionales es referendo, y que el plebiscito es una institución que tiene mala fama, mal prestigio en el ámbito del derecho constitucional. Porque los referendos se utilizaron por los regímenes autoritarios, por las dictaduras. Famoso fue en esto Napoleón III. Y desde luego asumió la presidencia de la República en Francia a través de precisamente un plebiscito. Y luego ha sido una práctica usual. Está toda la literatura que explica cómo los plebiscitos responden a ese tipo de denominación. Entonces, yo diría que mucho más técnicamente adecuado hablar, no obstante que a veces lo usamos todos en el lenguaje común, no estoy haciendo una imputación de ninguna especie, hablar de referendo. Yo no eliminaría la expresión referendo. Me parece que es una expresión mucho más adecuada a una constitución democrática, y que algunos entienden que tiene que ver la voz de referendo al proceso de la ciudadanía, a la participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la ley. Esa ha sido una explicación que se ha dado aquí. Pero no creo que sea compleja, no creo que sea un problema el que hablemos de referendo. Respecto a los foros de deliberación, entonces me gustaría saber si es que hay voluntad de mantener la expresión referendo, si es que llegáramos a un acuerdo en cuanto al concepto, primero. En segundo lugar, en lo que respecta a los foros de deliberación, yo quisiera defenderlo. Yo sé que no está aquí la comisionada Natalia González, que ha sido la gran promotora de los foros de deliberación. Yo reconozco que me he informado más bien a través de ella, de la experiencia exitosa de estos foros, particularmente en países como Irlanda, que ha permitido resolver problemas grandes que Irlanda no había podido resolver y que le habían originado demandas ante la Corte Europea de Derechos Humanos y otros, y que facilitó a que el sistema político y la sociedad irlandesa pudiera responder por esta vía a ciertos problemas graves que se estaban allí suscitando, y sabemos cómo Irlanda es un país que se ha ido desarrollando bastante bien, incluso en el aspecto económico. Entonces, no soy ajeno a la idea de generar más instancias de fiscalización, pero quizá mi pregunta es esa. ¿No se podría distinguir entre los aspectos o la línea de enmiendas que ustedes presentan, que miran a la fiscalización para que podamos ver de qué manera mejoramos la fiscalización, de la participación en foros de deliberación, donde el propósito no es solamente el presupuestario? Pudiera ser el presupuestario, ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero la idea es, en general, la ciudadanía tiene interés en participar en muchísimas cosas, en las comunas, ustedes lo saben, todos nosotros hemos sido electos, y sabemos esa necesidad enorme que tiene la gente de poder incidir, poder participar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se limita esta participación de la gente? Cuando yo creo que todos queremos que esa participación se exprese, por lo menos lo decimos públicamente a cada rato, ante los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué restringirla? ¿Por qué impedir que ciertas decisiones pudieran tener carácter resolutivo? En fin, son preguntas que yo me quisiera hacer. Y por último, un agregado, Gabriel, el comisionado, Osorio, Gabriel, ha hecho algunas reflexiones respecto al carácter público del financiamiento de los partidos políticos. No es para Jorge, no, es para estamos solamente, ya, perfecto. No, entonces, básicamente eso, y lo último en relación a gendarmería, algunas cosas que allí me llamaron la atención.
Bueno, preocupación también por el tema de esto, de volver a colocar una norma de una época que recelaba a los partidos. ¿Para qué vamos a volver a poner normas de épocas en que, bueno, vivíamos, se recelaba a los partidos de un modo que nosotros sabemos que era impropio, ¿eh? Y hoy día lo que queremos es mejorar la calidad de la política y también la calidad de los partidos. Yo diría, ¿cuál es el sentido de incorporar ese tipo de normas? Perdón, señor presidente. Eso entiendo que está, a propósito de la propuesta de enmienda referente, consejero de la Masa, al artículo 42. Y lo otro, una cuestión más técnica en relación a iniciativa ciudadana popular de ley. El fundamento que ha dado usted es que entienden que es mejor usar la expresión iniciativa ciudadana y no iniciativa popular, que es el término que se suele utilizar, iniciativa popular. O sea, en esto estaríamos innovando. Es que es necesario el arraigo en el país, pero hay que recordar que en el artículo, esta es la enmienda 36.3, en el artículo 47 se expresa que lo que se toma en consideración son a las personas que están incorporadas en el padrón electoral. Entonces es evidente que son personas que tienen arraigo. No sé si hay otro fundamento, digamos, que propicie o que se haga conveniente cambiar la denominación, digamos. Pero lo que más me preocupa ahí en realidad es lo relativo a la capitis diminutio de los mecanismos de participación de los ciudadanos. Gracias, presidente. Espero no ser reiterativo, pero a mí me hace mucho sentido una de las reflexiones que hizo una invitada acá, me parece que fue Marta Lago, respecto a la tarea que nosotros tenemos como consejero y consejera en este sistema de generar los cambios, hablo de hacer la implementación de las medidas que permitan fortalecer la democracia. Y eso pasa por tomar decisiones que quizá a lo mejor no son muy populares en nuestros propios espacios políticos o también en la ciudadanía. Yo creo que también ese es el ejercicio político, saber tomar decisiones sobre lo que significaría hacer los ajustes e implementación de las políticas para que, en términos constitucionales, para que funcione y mejore la democracia. Y yo tengo entendido que la configuración del anteproyecto lo que hace es reconocer una democracia representativa, tal como la tenemos actualmente, con la incorporación de una democracia participativa. Y la evidencia, y ahí va la pregunta mía, republicanos, ¿cómo toman en cuenta los diferentes informes de los procesos de participación ciudadana, donde se deja con alta adhesión lo que tiene que ver con plebiscito de referéndum propiamente tal? Entonces, más allá de lo que señalaba el consejero de la Masa respecto a si aparecía o no una descripción de lo que significa un referéndum, saber si se entiende de fondo la importancia de generar otros mecanismos que permitan también hacer partícipe a la ciudadanía de los asuntos públicos en eso. Y siento que los referéndums permitirían tener esa mejora que se requiere, en términos de que hay una ciudadanía demandante de que las cosas mejoren y que a lo mejor con una democracia representativa en términos de ir a votar cada cierto periodo, con eso me desentiendo de los asuntos públicos, sino que también involucrarla a través de otras vías y lo que establece el anteproyecto a través de los plebiscitos y mecanismos en distintos niveles, yo creo que invitan a esas soluciones. Por eso también me gustaría saber cómo de fondo, ¿qué opinión tenemos respecto a los informes de la Secretaría de Participación Ciudadana, donde eso se ve de forma positiva. Respecto a gendarmería, de incorporarla acá en estos puntos, también preguntar de fondo si es que esto tiene que ver también con otra enmienda que busca posicionar a gendarmería dentro de las Fuerzas Armadas y saber si han tenido opinión no obstante que tenemos que tomar decisión, no sé si han tenido opinión respecto a los gremios de gendarmería.
Y entender que también Gendarmería no es solamente un cuerpo uniformado, también tiene un escalafón que es civil. Por lo tanto, también yo creo que es distinto a otras fuerzas de orden y Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo creo que también hay que tener esa variable presente al momento de querer tomar una determinación con respecto a lo que ocurra con Gendarmería. Eso, presidente. Consejera señora Gloria Junto. Gracias, presidente. Mi duda va también a la enmienda número 46, donde se sustituyen los foros de liberación ciudadana por un foro de fiscalización ciudadana que tiene una composición además muy específica en términos de la profesión de sus integrantes, que es muy concreta y tiene un propósito que al menos en la lectura transmite un espíritu distinto de los foros de deliberación ciudadana que son más abiertos. Quisiera preguntar por qué se toma esa decisión o esa recomendación y si hay otros artículos a lo mejor dentro de la misma propuesta que reemplazan esa participación ciudadana o complementan estos foros de fiscalización. Y por qué estos foros de fiscalización podrían ser necesarios existiendo todos los canales de transparencia a través de los cuales, por ejemplo, ciudadanos o los consejos municipales o los gobiernos regionales pueden fiscalizar lo que aquí dice que es el control del presupuesto público. Gracias, consejera. El comisionado don Gabriel Osorio dice que se le quedó algo en el cielo. Pero súper corto. Eso, presidente, por su intermedio. En cuanto a los foros de fiscalización ciudadana, a mí me parecen una figura interesante. Sin embargo, tengo la siguiente preocupación. Se le está otorgando a 3 personas que no van a recibir remuneración la facultad de ser de estar vinculado a la juridicidad, la ejecución presupuestaria, contabilidad y participar en los procesos de evaluación usuaria de los servicios públicos. Sin embargo, en el inciso 3 se establece que no obstan las facultades concedidas a la Contraloría General de la República. ¿Cómo se solucionaría si hubiese un conflicto entre este foro de participación y la Contraloría? ¿De qué manera se pudiese resolver esa contienda de competencia, como por ejemplo si es que ambos estuvieran ejerciendo las mismas atribuciones en la fiscalización de un servicio público determinado? El por qué no recibir remuneración o alguna dieta, en razón que si es que van a estar en una suerte de fiscalización de la juridicidad de la ejecución presupuestaria, a mí me parece que es un trabajo lo suficientemente delicado y de tiempo completo como para que perciban remuneración. Y si es que considerasen ustedes que debiese percibir remuneración un órgano que pertenece a la administración del Estado, ¿cuál sería su ubicación a propósito de las facultades fiscalizadoras que tendría este foro? Muchas gracias. Gracias, comisionado. Bueno, consejero Jorge Lamazza, tiene usted la palabra para hacerse cargo de las consultas que le han sido formuladas. Gracias, señor presidente. Ya, vamos a hacernos cargo de las preguntas. Probablemente se me habrá pasado alguna, pero ustedes me podrán interrumpir a través del presidente, creo yo. Vamos a partir entonces con la primera pregunta que hizo el comisionado experto don Gabriel Osorio, relativa a la enmienda 16 número 3 sobre partidos políticos. Era precisamente esa pregunta relativa a cuál era el objeto de la enmienda. La 16 número 3, la voy a buscar, espero que me disculpen. Claro, esta enmienda sobre partidos políticos y que dice relación a que los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias, ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana, obedece básicamente a 2 fundamentos. El primer fundamento dice relación a que hemos considerado muy buena la definición que aparece en el anteproyecto constitucional respecto de partidos políticos, muy completa la definición, aun cuando yo comparto con el comisionado experto que es una definición que, en definitiva, puede tener inclusive más elementos o puede
generar en cierto modo algún tipo de debate, pero es muy compleja. Yo coincido en ese aspecto. Sin embargo, en atención a esa definición y además en atención a que la propuesta de la comisión experta no consideró de manera explícita el contenido de lo dispuesto en el artículo 19, número 15, justamente, inciso tercero de la actual Constitución vigente, consideramos necesario poder complementar esa carencia con la disposición que hemos propuesto. Ese es el objetivo, en definitiva. Espero haber dado respuesta a su pregunta, estimado comisionado. Ya. Luego, usted hizo una segunda pregunta sobre la desafiliación de todo derecho, ¿no es cierto?, sobre la desafiliación a los partidos políticos. Sí, yo considero que usted en cierto modo tiene razón, ¿no es cierto?, que todo derecho de todo ciudadano a afiliarse incumbe también el de desafiliarse. Pero creemos necesario y estamos convencidos de que el texto constitucional tiene que ser absolutamente claro respecto de estos puntos. Por eso hemos decidido proponerlo como enmienda para que no exista duda alguna en que, aun cuando el derecho de afiliación implique también el de desafiliación, esto sea palmario. Bueno, luego don Sebastián Soto hizo una pregunta que no fue yo diría que no fue pregunta, fue un análisis que yo lo comparto, estimado consejero. Sí, a través de, obviamente, por intermedio de su presidente. Porque usted dice que la indicación 28 se refiere a la supervigilancia, obviamente, del CERVEL y a esa facultad concomitante o concatenada con el TRICEL, ¿no es cierto? Uno, en relación a la actividad fiscalizadora o supervigilante que puede realizar el CERVEL, en opinión, obviamente, de esta bancada, que discrepa de la facultad de administrar el proceso, ¿no es cierto? Y la otra respecto de la calificación del proceso que hace el TRICEL. Yo creo que estamos abiertos aquí a debatir respecto de ese punto. Sí, es efectivo que se pueden abrir flancos de debate para perfeccionar este mecanismo, y yo creo que sí, que es un aspecto al que estamos abiertos al diálogo. Sí, de todas maneras. De todas maneras, porque en definitiva son mecanismos que tienen por objeto legitimar, obviamente, el ejercicio de la función que desarrollan los partidos políticos en el proceso democrático. Entonces, no podríamos estar en contra. Después, la consejera, colega de la bancada de Unidad para Chile, doña Jessica Bengoa, hizo una pregunta relativa a la enmienda 16, número 3. Esto es respecto al propósito de la restricción en materia de partidos políticos. Si pueden o no tener relación... ya, perfecto. Lo recuerdo perfectamente. Por su intermedio, señor presidente, sí, la verdad de las cosas es que la propuesta de enmienda realizada por el Partido Republicano en relación a la enmienda 16, número 3, dice relación a que los partidos políticos no podrán intervenir en actividades ajenas a las que les son propias, ni tener privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. Privilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana. Sí, esto yo le quiero responder a la consejera Bengoa, que no limita, creemos nosotros, de ninguna manera a los partidos políticos para poder tener relación con juntas de vecinos o con otros órganos de carácter intermedio, no. Lo que se busca con esta enmienda es que exista algún tipo de monopolización, ¿no es cierto?, de organizaciones de carácter intermedio, que las copen, que las ocupen y que se instrumentalicen en base a ellas, ¿ya? Que las ocupen como instrumento para obtención de fines que no son los democráticos. Va por ahí la enmienda republicana.
espero que haya contestado su pregunta. Vamos a ver. Bueno, luego tiene usted una pregunta que dice relación con el artículo 50 sobre foros de deliberación ciudadana, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿No es cierto? La pregunta es ¿por qué la composición? La misma pregunta que hizo la consejera Gloria Huth. Y voy a aprovechar de matar dos pájaros de un tiro, como se dice en el campo. ¿Por qué esta enmienda? Miren, yo les voy a contar, con su permiso, señor presidente, le pido 4 minutos, 3 minutos, quizás es mucho. En los ríos tenemos, igual que en todas las regiones, un Ministerio de Obras Públicas que genera escozor muchas veces en la ciudadanía. ¿Y por qué lo comento? Porque hay muchas iniciativas de obras públicas que quedan botadas, que se pagan 2 veces por mala administración o por errores de licitación. Y se incurre en licitaciones erróneas y se incurre también en errores de fiscalización. Y eso molesta a la ciudadanía porque, por ejemplo, en el ejemplo que yo les puedo dar, por lo general existe mucha recurrencia de problemas en materia de fiscalización de esas obras. ¿Quiénes fiscalizan esas obras cuando se licitan? La entidad licitante es un privado y quien fiscaliza las obras es un funcionario público que se llama inspector técnico de obras. ¿Y qué es lo que hace la empresa privada? Muchas veces trata de cambiar al inspector técnico de obras, o le pasa un auto, o le da cierta regalía. Y no es que exista un acto de corrupción implícito, pero lo invita al partido de fútbol, le pasa un teléfono para tener mejor comunicación. Y eso lo coarta, lo capta, lo coopta, perdón, lo coopta. Y se pierde la libertad de ese funcionario, esa libertad para poder defender fielmente los fines, ¿no es cierto?, que demanda el ejercicio de su función pública. Entonces, en base precisamente a esa realidad, es que nosotros hemos propuesto, con esta enmienda, crear un órgano que sea en definitiva ciudadano y que sea el hito del hito. Que sea el hito del hito. Porque el hito se manda prácticamente solo, y si lo cambian a voluntad de la jefatura del Ministerio de Obras Públicas y colocan a cualquier hito de confianza de la empresa en las regiones más alejadas de la capital. Entonces lo que nosotros proponemos, en definitiva, es que exista una organización de ciudadanos. Por lo demás, estamos abiertos a las competencias y calidades profesionales, pero hemos creído que sea suficientemente idónea la existencia de un abogado que pueda revisar las bases de licitación, la existencia de un ingeniero civil que pueda revisar la cantidad de material que se ha dispuesto para las obras, y la existencia de un auditor para que pueda revisar los pagos que se han realizado por las obras. Y eso yo creo que vendría también siendo un aliciente y una ayuda para la Contraloría Regional o para la Contraloría General de la República, que no dispone de los fiscalizadores suficientes y puede generar además a nivel regional los incentivos de participación que demanda la ciudadanía, porque esta es gente común y corriente que son profesionales que pueden ser elegidos tanto por alta dirección pública como quizás por otro mecanismo. Estamos abiertos a debatir este tema. No nos cerramos a debatir este tema, pero queremos un órgano ciudadano de fiscalización. Queremos que la ciudadanía se compenetre y participe de la fiscalización que merecen las regiones para que las obras cumplan su cometido y los hitos tengan una contraparte a su vez que sea la ciudadanía. El hito del hito sería esto. Eso creo yo. Pero haber dado respuesta a la pregunta relativa a los foros de participación ciudadana, o foros, en este caso, de fiscalización ciudadana. Si podemos complementarlo, yo creo que sí. Si les parece buena la idea, mejor aún. Ya. Señor presidente.
Yo creo que sí, podemos Yo creo que en esta materia, sí. Al propio, sí, bueno, es verdad. No hay problema. Gracias. Y dada esa descripción, ¿es necesario que esté en la Constitución esa definición? Porque parece más propia de los contratos de obras, por ejemplo, o de la regulación interna del Ministerio de Obras Públicas. Sí, la verdad de las cosas es que hemos considerado oportuno dejar esto establecido en el texto. ¿Por qué? Porque no queremos perder esta instancia de participación ciudadana. Entiendo que ha sido una propuesta de la consejera experta, doña Natalia González, y si bien es cierto, le hemos dado quizás una vuelta de tuerca, no queremos abandonar la propuesta. Y estamos abiertos a complementarla. Así es. Espero le he dado respuesta, consejera. Bueno, la siguiente, del consejero Suárez. Perdón, consejero. Sí. Sí, yo solo 30 segundos. Me parece que quizás, concuerdo un poco con Gloria, que tiene que ver quizás con materia de ley. Hoy día existen las cuentas públicas participativas, los COSOC, quizás implementar COSOC en todas las regiones, porque no todas están implementadas. Tiene que ver quizás más como profundizar más allá de que creo igual que es un buen punto poder quizás discutirlo y llegar como a un acuerdo incorporándole esta nueva Pero creo que lo que tú dijiste, los puentes, me parece pero horroroso, porque alguien que tenga a vista una situación de corrupción es deber, tanto del funcionario público como de cualquier persona, denunciarla porque es un delito. Entonces, me parece que no debemos naturalizarlo como que existe y que no tengamos la capacidad de denunciarlo. Me parece que es un horror. Gracias, consejera. Continúe, por favor. Muchas gracias, presidente. El consejero Suárez ha hecho referencia sobre una, quizás a criterio obviamente de él, por sus intermedios, el presidente, de suerte de atenuación, ¿no es cierto?, respecto de los criterios de democracia representativa con las propuestas que se han hecho. La verdad que yo no, al revés. Entiendo que lo que ha tratado de explicar el consejero Suárez es precisamente que la democracia representativa está en crisis y que se requeriría fortalecerla a través de instrumentos de participación, ¿no es cierto? Nosotros creemos fielmente que no estamos limitando los instrumentos de participación. Si bien es cierto, no estamos de acuerdo con la iniciativa popular derogatoria de norma, no estamos de acuerdo en realidad básicamente con esa iniciativa, que es una iniciativa que criticamos porque no obedece a la historia constitucional del país, porque respecto de los informes y de las presentaciones que realizaron muchos expertos invitados a esta sala, fueron muy críticos con esa iniciativa. Y hemos recepcionado también esas críticas de manera de no considerarlo. Nuestras objeciones van más que nada por ese lado, porque creemos que esa es una iniciativa que puede ser, en definitiva, riesgosa para el mantenimiento, obviamente, de instituciones que obedecen a la historia constitucional del país. Básicamente por ahí quizás me podría, no sé si estará permitido que un consejero asesor un asesor experto, un asesor me complemente la respuesta, señor presidente. Está acordado, es que cada bancada elige quién expone, y el expositor puede ser consejero, comisionado o experto, pero quien debe responder las consultas es el expositor. No hay problema. Y en este caso usted. No hay ningún problema. Era solamente con el objetivo de... Muy bien, consejero. Muchas gracias, consejero Suárez. Sí, Perdón. podemos al momento de debatir
articulado por articulado, complementar obviamente las respuestas que yo estoy dando. Creo que este es un buen ejercicio para comenzar la fundamentación, que después se va a transformar probablemente en debate, pero un debate en los términos que estamos dando ahora. Ese es el propósito de estas sesiones. Perfecto, consejero. Me parece excelente. Sí, en general, eso, señor presidente, con respecto de esa pregunta. Ahora bien, referente al artículo 42 respecto a la diferencia entre grupo de personas y ciudadanos en materia de iniciativa popular de norma, tratado en el artículo 42. La verdad que hemos considerado, lo discutimos mucho, esto lo discutimos mucho en la bancada, precisamente con los consejeros acá, Carlos Solar, Ricardo Ortega, lo debatimos, y también con los asesores. Porque si bien es cierto, en principio no consideramos del todo legítimo poder privar a un avecindado en Chile extranjero de la posibilidad de participar, ¿no es cierto?, en una iniciativa popular, una persona que ha tenido quizás 5 años de avecindamiento en el territorio nacional. Sin embargo, nos parece quizás importante poder dotar a estas iniciativas de un nivel de legitimación, podríamos llamarlo, que asegure o que se asegure a través de un criterio de arraigo mayor. Y este criterio de arraigo mayor lo encontramos en la definición de ciudadano, porque no es baladí para nosotros que cualquier grupo humano, ¿no es cierto?, pueda tener una iniciativa de esta naturaleza. Básicamente eso. Este es un tema que no está cerrado, en todo caso. Estamos abiertos a poder escuchar otras opiniones. Pero esa es básicamente nuestra posición. Creemos que materias que son de orden legislativo y que van a ser sometidas a discusión, ¿no es cierto?, a raíz de una iniciativa popular, vengan precisamente de un grupo de personas que tenga un grado de legitimidad que le dé, ya sea el arraigo con la nación o bien otro criterio que sea legitimador. Eso puedo señalar. Bueno, luego tenemos una pregunta del consejero don Julio Ñanco y que dice relación al tema de la participación ciudadana. Usted hacía referencia a cómo nosotros en la bancada republicana manejamos el tema de la participación ciudadana, si estamos en realidad quizás realizando ciertas enmiendas que tiendan o que tienen por finalidad limitarla. Eso es lo que le logré entender. Nosotros, por su intervención, señor presidente, no estamos bajo la lógica de limitar la participación ciudadana, estamos bajo la lógica de perfeccionarla o de complementarla en cierta medida, aclarando limitaciones o aclarando facultades, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Porque si bien es cierto, como lo que sucede en los foros de deliberación ciudadana, creemos que un foro de deliberación ciudadana establecido porque sí, bueno, yo entiendo que esta figura existe a nivel de derecho comparado, creemos necesario dotarle un objetivo, y un objetivo que la ciudadanía demanda es precisamente ese, la fiscalización. Entonces yo no estaría o no sería de la posición de calificar estas enmiendas como de limitadoras, sino que la idea, de acuerdo a nuestra percepción, y lo hemos conversado, y créame que lo hemos conversado mucho, es dotarlas desde un punto de vista de complementación o afinamiento.
la verdad que no queremos que se vea también así desde el punto de vista de la sociedad civil. Ahora, lo que dice relación con gendarmería es un tema que en realidad obedece básicamente a lo que nosotros explicamos o a lo que expliqué en un comienzo, y que obedece a una función que esté constitucionalizada o no. Bueno, lo podemos debatir en su momento, pero Gendarmería es una institución, ¿no es cierto?, del Estado, que ejerce un rol fundamental al interior de los establecimientos penales, que tienen autorización para el porte de armas, que cumple una función de asistencia permanente en los juzgados de garantía y a requerimiento de la judicatura. Y por lo mismo creemos necesario, perdonando a mis consejeros aquí presentes, creemos necesario de que Gendarmería tenga un rol constitucionalizado en materia de, precisamente, en materia de funcionamiento, en materia de participación ciudadana, para poder garantizar de cierta forma la participación política, ¿no es cierto?, de aquellas personas que, sin haber perdido su ciudadanía por pena aflictiva, estén privadas de libertad. Porque otra cosa, yo la verdad que, sincerando mi postura, yo no estoy de acuerdo en general con que voten los privados de libertad, pero bueno, tengo que hacer la reflexión y el razonamiento. Bueno, ¿quiénes están privados del derecho a voto? Los condenados a pena aflictiva. Puede haber gente inocente que esté privada de libertad, o pueden haber privados de libertad con pena, con privación de libertad temporal previo a la espera de una condena. Y que legítimamente ellos quizás no están llamados a no votar. Y eso, yo creo que con eso estamos terminando, señor presidente. Me faltaría la última pregunta del comisionado experto, don Gabriel Osorio. No, la última pregunta que hizo, comisionado. ¿Por qué no recibir remuneración, no es cierto, los miembros de los foros de fiscalización ciudadana? Estamos abiertos al debate. Podemos cambiar de opinión quizás, o perfeccionar esa enmienda. Cambiar de opinión no creo, porque la verdad que nos gusta, por lo menos a mí. Y creo necesario, de verdad, como están las cosas hoy en día en regiones, poder transparentar la labor de los hitos. Más allá de que sea un aspecto técnico a constitucionalizar o no, podríamos perfeccionarlo. Eso, señor presidente. Muchas gracias, consejero.